Hola a todos, bienvenidos a este programa del podcast, un podcast que está dedicado justamente a la preservación del río Moche. Este podcast lleva por nombre Voces del Río y aquí vamos a estar entrevistando a diferentes personalidades, especialistas y personas que justamente están involucradas en este problema y en esta causa, se han involucrado. El día de hoy tenemos al doctor Carlos Bocanegra. Él es biólogo pesquero y también se especializa justamente en este tipo de temas y problemas sociales en relación al río Moche. Doctor Carlos, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias. Primero quisiera felicitarles por esta gran iniciativa que tienen a efecto de contribuir a generar conciencia, ¿no? Lamentablemente uno no defiende lo que no conoce. Y en este caso particular, si no conocemos la problemática del río Moche y los servicios ecosistémicos que nos brinda, no vamos a poder lograr que de una vez por todas este río se recupere. ¿Y por qué cree usted que se debe este desconocimiento de las personas, de muchos trujillanos? Yo le comento esto porque, bueno, hemos venido haciendo un trabajo de investigación en equipo y sí notamos un poco que hay esa indiferencia, tal vez, ¿no? Tal vez porque no saben la magnitud del problema. En otras palabras, no conocen la enfermedad. Mire, hay un dato que a mí me tiene alarmado. Por ejemplo, el doctor Pedro Albújar, un científico, hace poco publicó una investigación en una revista internacional donde estudió el cáncer en la ciudad de Trujillo de la década del 2003 al 2010. Ojo, ¿qué es lo que encontró el doctor Albújar? Encontró 2.400 casos de muertes registradas por el cáncer en Trujillo. Y qué curioso, nos dice en su investigación que el 44% correspondió a varones y el 56% correspondió a mujeres. Pero eso no fue todo. Nos dice que las causas principales de la muerte por cáncer en Trujillo estaba en primer lugar el estómago, o sea, cáncer al estómago. En segundo lugar, cáncer al cuello uterino. Y en tercer lugar, cáncer a la próstata. Pero luego viene una noticia que me complica más el panorama cuando vemos que en el diario Correo publican 1.397 casos de cáncer en el año 2017. Es decir, una cifra que es bastante preocupante, muy alarmante. No tengo el dato actual, pero definitivamente ha aumentado. La pregunta es, ¿por qué este número tan alto de cáncer en Trujillo? La ciencia da una explicación a esto. Y esta estaría asociado a la ingesta de alimentos y a la ingesta de agua contaminada, principalmente por metales pesados. Y si hablamos de Trujillo, estamos hablando del río Moche. Y si hablamos del río Moche, estamos hablando de la contaminación química proveniente de dos fuentes principales. La minería, que está en la cabecera de Cuenca, casi prácticamente en Quirubilca, y también las curtiembres que están a lo largo del río Moche. Ambas actividades generan en su producción metales pesados, y los metales pesados son altamente tóxicos y cancerígenos. Doctor Carlos, cabe precisar justamente, de acuerdo a lo que usted dice, que en esta zona que recorre todo el río Moche hay muchos cultivos, ¿no? Quizá hay mucha gente que no sabe, no conoce, no ha viajado muchas veces por estos lugares y uno ha visto que se cultivan, por ejemplo, piñas, yucas y otro sinfín de vegetales y frutas. Así es. Todo organismo vivo, nosotros los biólogos sabemos que somos bioacumuladores. ¿Qué significa? Que acumulamos. En el caso de los metales pesados como el plomo, el cobre, por ejemplo, el cromo, el mercurio, el cadmio, estos metales pesados, una vez que se incorporan en las plantas o en los productos o en el agua, y nosotros los seres humanos lo consumimos, no lo podemos eliminar. Se quedan acumulados en las partes nobles, en la sangre también. Y ahí está la explicación de este número elevado de cáncer. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa es el cáncer? El cáncer no es más que el deterioro de las células. Ojo,
El cáncer, por si acaso, no es hereditario. La ciencia ha demostrado que elementos químicos altamente tóxicos generan degeneración de las células. Y terminamos con tumores, terminamos con cáncer. Eso es lo que todavía la población no tiene conciencia. Eso es lo que todavía las autoridades no toman conciencia de que lo que está en juego realmente es la vida. Doctor Carlos, en el 2019 se realizaron marchas justamente llevadas en primer lugar o llevadas a cabo en primera instancia por las rondas campesinas justamente de toda esta zona del valle y debido a esto o gracias a esto, digamos, se instauraron unas mesas de diálogo que son presididas por la PCM justamente y que justamente hace un mes, me parece, 2 tal vez, se ha realizado la tercera mesa de diálogo, se ha llevado a cabo la tercera mesa de diálogo donde pude estar presente y pude escuchar una parte justamente en la que se realizaron diferentes exposiciones por parte de algunas autoridades del gobierno regional principalmente, y se hablaba un poco de lo que usted comenta, ¿no? Por parte, por ejemplo, de la Gerencia de Salud, se comentaba o se hablaba acerca de un plan que hay para justamente, digamos, abordar esta problemática de personas contaminadas por metales pesados. Sin embargo, ellos hacían una especificación que, si bien es cierto en los análisis puede aparecer que tienes metales pesados, ellos no pueden hacer nada hasta que haya un diagnóstico. Y muchos comentaban justamente lo que usted dice, pero eso es acumulativo, ¿no? Entonces hay cosas que se dice a medias o no se dicen bien, nos están paseando un poco, tal vez. Yo voy a hacer una referencia. Yo ya no creo en estas acciones que se vienen tomando por una razón. Diagnósticos ya tenemos. Información científica en abundancia. Y cada vez lo mismo. Es decir, hasta se ha logrado tener 2 declaratorias de emergencia. Y cada declaratoria de emergencia son de 60 días como máximo. La pregunta es bien simple. ¿En 60 días van a solucionar el problema que tiene más de 40 años? No. Lo peor de todo es que las declaraciones de emergencia solamente son declarativas, por eso se llama declaración, pero no viene acompañado de presupuesto. ¿Para qué? Para poder remediar, para poder recuperar. Miren, ¿qué es lo que yo vengo proponiendo muchos años? Básicamente, en primer lugar, lo que tenía que hacerse es exigir el cumplimiento de la ley. Me explico. Existen normas ambientales. Existe la ley del medio ambiente. Existe un ministerio del ambiente. La pregunta es, ¿lo aplican? Por ejemplo, el tema de la contaminación química asociado a la actividad minera está bajo la responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas. Y ellos tienen una área de medio ambiente. Ellos tienen la ley, pero qué curioso, no lo aplican. ¿Qué dice la ley? Toda industria, toda empresa que genere contaminantes tiene que tener su tratamiento. Lamentablemente es letra muerta. Entonces, mesas y mesas van a ser las mesas que más aplauden, porque no veo acciones concretas. Por ejemplo, repito, basta primero aplicar la norma. Es decir, minera que está contaminando, aplíquele la norma. Paremos el envenenamiento. Curtiembre que está virtiendo su cromo altamente cancerígeno al río, parémoslo. Aplíquele la norma, nada más. Esa es la primera acción. ¿Qué se va a lograr con eso? ¿Solucionar el problema? No. Pero al menos el enfermo no va a seguir siendo envenenado. Primera acción. Segunda acción, determinar proyectos con presupuesto para poder remediar en sectores, porque tampoco se va a remediar todo. Son cerca de 12 a 15 kilómetros del río Moche, desde la cabecera hasta donde desemboca en el mar de Víctor Larco. Y aquí hay una cosa importante. Basta de consultoras. Basta de alguna manera, hacerse dinero de una manera fácil. Yo vengo exigiendo como universitario. Deben retar a las universidades. Que sean las universidades las que se encarguen de hacer los proyectos de biorremediación. De esa manera vamos a poner en juego, ¿qué cosa? Independencia. Las universidades son entes independientes. Las consultoras está demostrado que son instituciones que hacen el estudio o hacen la actividad de acuerdo a quien lo solicita.
si se aplicase eso en tiempo corto, podríamos hablar ya de recuperación o de un proceso de recuperación de este enfermo ya moribundo que es el río Moche. Sí, justamente por eso es que surge esta iniciativa, bueno, que es del cual es parte de este podcast, ¿no? De todo un proyecto transmedia que busca justamente que se pueda visibilizar ese problema, porque como le dije, hay un poco de indiferencia, quizá no es algo que llame realmente la atención, a menos que, justamente, quiero volver a ese punto, se hable y se ponga sobre la mesa justamente el tema de los alimentos, ¿no? Que me parece a mí fundamental y creo que me gustaría nuevamente hablar sobre eso, sobre qué alimentos están llegando a nuestra mesa y que justamente hablan sobre los vegetales o frutos que podrían estar contaminados. Tal vez usted nos podría comentar también cómo tener cuidado nosotros, ¿no? Porque yo estoy seguro que yo también he comido muchas de esas frutas, qué rico. Me he hecho mi ensalada de frutas tal vez, o mi ensalada para comer mi segundo en casa y como yo, hay mucha gente que no sabía. Y yo ahora que sé, estoy constantemente preocupado por eso. Mire, para empezar, voy a referirme a un análisis nada más de 3 elementos que se ha hecho del agua, la calidad del agua del río Moche. Estoy hablando de cromo, 4 veces más de lo permitido. Estamos hablando de arsénico, 14 a 17 más de lo permitido. Y ojo, cadmio, 24 veces más de lo permitido. En otras palabras, nos vienen y nos dicen límite máximo permisible. Es decir, mientras la persona no supere ese límite, supuestamente debemos estar tranquilos. Falso. Porque si seguimos en el mismo entorno, si seguimos consumiendo los mismos productos, en cualquier momento se va a disparar y vamos a superar el límite máximo permisible. Miren, esa es una manera como de alguna manera nos distraen. 2, ¿qué productos? Básicamente se ha hecho estudios en la yuca, se ha hecho estudios en la piña, se ha hecho estudios en los peces. La Universidad Nacional de Trujillo, y estoy seguro que las otras universidades también, tenemos en los repositorios cantidad de investigación científica. Ya sabemos qué productos están contaminados. Sabemos la cantidad de estos elementos que estén en el agua. Sabemos la cantidad de estos metales pesados que estén en el suelo. Pero aquí no queda el problema. Porque no es solamente el río Moche. El río Moche discurre aguas abajo y termina en el mar de Víctor Larco. Y en el mar de Víctor Larco tenemos, lo primero, la bocana, y luego, que es un ecosistema donde hay peces, hay organismos, hay vegetales. Pero no, ahí no queda. Va al mar, y en el mar tenemos toda una cadena alimentaria, desde los peces del litoral, los peces de orilla que lo llamamos. Y está demostrado en investigaciones, repito, que toda la cadena alimentaria está contaminada. Y si la cadena alimentaria está contaminada y somos los seres humanos quienes consumimos esos productos, definitivamente estamos también contaminados. Por eso es que a mí me preocupa y yo inicio este podcast con esa información del cáncer. Porque la ciencia tiene que explicar por qué tanto caso de cáncer, dije, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay deterioro celular. ¿Y por qué hay deterioro celular? Por la ingesta de alimentos o de agua contaminada. Voces del río.